Hola, ¿cómo están? Bueno, hace un rato bajo una historia que decía algo así como que la palabra era como una llave, ¿no? Que si encontrábamos en la combinación adecuada, la puerta se abrirá. ¿Qué significa esto? ¿Qué quise decir con esto? Que la palabra tiene cierto poder para crear nuestra realidad. ¿Y por qué funciona así? Porque justamente lo que nos identifica, lo que nos estructura, lo que nos permite vivir esta realidad en la que estamos, es la palabra, es el lenguaje. O sea, es el discurso, es lo que se dice en este momento histórico, social, cultural, es lo que nos estructura, lo que nos da como la base en la cual nosotros vamos a movernos y crea la realidad, ¿no? Crea esta realidad. A ver, si nosotros, por ejemplo, hablamos de determinadas cosas que son comunes a nuestra realidad, como puede ser una mesa, una silla, una puerta, todos acá vamos a comprender, los que hablamos idioma español, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ahora bien, esa mesa que nosotros imaginamos cuando digo mesa, va a ser para cada uno de nosotros una mesa totalmente diferente, seguramente, porque esa mesa va a estar adherida a cierta experiencia que tenemos con la mesa y esa experiencia con cierta emoción, ¿no? O sea, la palabra mesa en sí misma no dice nada de mesa, pero sí sabemos todos lo que es una mesa, por lo menos los que hablamos el idioma español. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra crea esta realidad. A través de la palabra nosotros nos comunicamos y, por ejemplo, en otros momentos de la historia, no se tuteaba a los padres, ¿no? Entonces, de pronto, ese no tutear a los padres ya colocaba al padre en un lugar de superioridad, a los hijos en un lugar de inferioridad, y era habitual que los padres decidieran sobre la vida de sus hijos. Así, por ejemplo, concertaban matrimonios, ¿no? Se arreglaban familias para que sus hijos se casaran entre sí. Y esto era visto, digamos, como algo totalmente habitual, normal, vamos a poner, ¿no? Nadie se lo cuestionaba, porque el discurso que circulaba, el lenguaje que se manejaba en ese momento, daba a esa realidad contexto, estructura. Si hoy lo pensáramos, sería como algo muy loco, menos en los tiempos que vivimos, ¿no es cierto? O por ejemplo, la idea de muerte o de matar. Antes, en otra época, no sé, se colgaba a alguien o se le cortaba una mano si robaba, iban todos a la plaza a juntarse para ver cómo mataban a esa persona. Entonces el matar, la muerte, tenía como otra significación para ese momento histórico, a lo que sería hoy. No nos imaginamos nosotros juntándonos en el Parque San Martín, por acá, en Mar del Plata, viendo cómo le cortan la mano a uno que robó o lo cuelgan en la plaza. No tiene una significación similar e incluso nos horrorizamos si lo pensamos. Entonces, las palabras o la significación que tiene la palabra para nosotros está en referencia a todo un contexto, ¿no? Y a la idea que tenemos de eso. Entonces, ¿por qué tengo esta introducción o a dónde apunto? Esperen. Porque hay dos palabras que utilizamos normalmente, comúnmente, y que tienen una significación diferente, pero que a veces lo utilizamos como sinónimos, y eso impacta, aunque no lo crean, en nuestra realidad, ¿no? Así como esto de matar, así como esto que venimos hablando, impacta de manera diferente. Y las palabras son sacrificio y esfuerzo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de sacrificio, estamos hablando en nuestro ideario, ¿no? De algo que muere, algo que sabemos que el sacrificio que se hace, o lo que tenemos en la idea, se sacrifican animales, se sacrifica, tiene la idea de pérdida, ¿no? Como que se pierde algo para lograr algo. Y se pierde algo valioso, algo muy valioso, para lograr algo, ¿no? Es como si uno hiciera una transacción. Pero en esa transacción, eso que se da causa un sufrimiento y un dolor, ¿no? O sea, estoy dando algo para algo a cambio o algo que yo creo que me va a dar algo, ¿no? Entonces me sacrifico esto. Entonces, la palabra sacrificio está adherida a la idea de pérdida y también está adherida a la idea de que es algo que no decide uno. Les voy a leer una acepción
dos acepciones, mejor dicho, de lo que es el sacrificio, según el diccionario, ¿no? Dice, el sacrificio es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. En esta primera acepción vemos que sacrificio implica dar algo a alguien que es una divinidad, o sea, que está por encima de nosotros, como si fuera una obediencia, es algo que tengo que hacerlo. O sea, es una obligación, es un deber ser, es algo que ni siquiera me lo cuestiono, lo tengo que hacer, debo hacerlo, obligación, se incluye una obligación para obtener algo. Y la otra acepción dice, es una acción o trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir algo o para beneficiar a alguien más. Es decir, el sacrificio está en relación a una pérdida de algo valioso, a algo que se me impone, algo que me obliga, algo que tengo y debo hacer, pero que quizás no está mi voluntad puesta ahí. Es decir, pongo por fuera, hago algo, pero me viene de afuera, ¿no? Es eso que yo pierdo algo. Entonces, un ejemplo común, yo les voy a dar un ejemplo común. Vamos a suponer que digo, bueno, me voy a sacrificar para de acá a 5 años recibirme. En ese me voy a sacrificar, ya estoy en la creación de mi realidad, dando cuenta de que voy a perder algo para obtener algo en el futuro, ¿no? Y esto que pierdo me cuesta, sufro por esto que pierdo. ¿Por qué? Porque me veo obligada, porque me veo que es algo que se impone, yo no lo decido, es algo que lo tengo que hacer, es un deber ser, es como una obediencia, decía la acepción. Ahora, ¿qué pasa si en vez de utilizar la palabra sacrificio, utilizamos la palabra esfuerzo? Y les voy a leer la acepción que tiene la palabra esfuerzo en el diccionario. El esfuerzo dice que es el empleo enérgico de una fuerza física, la voluntad, la inteligencia o cualquier facultad espiritual para lograr un fin. Como verán, el esfuerzo habla de voluntad, habla de la utilización de los recursos propios, habla de usar la inteligencia para lograr un fin. Por lo tanto, me pone en primera persona. El esfuerzo está en relación con la decisión que yo tomo sobre algo que voluntariamente decido hacer. Entonces, si yo pongo el mismo ejemplo, me voy a esforzar durante estos años para lograr recibirme, ya no está implícita una pérdida. Lo que está implícita es la decisión de digo, hago esto o hago aquello. Por mi voluntad voy a decidir tomar este camino y realizar el esfuerzo para lograr esto que quiero. Entonces, fíjense qué diferencia a la hora de hablar de sacrificio y de esfuerzo, y si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces lo utilizamos como algo normal? Entonces yo digo, hay que sacrificarse para lograr todo. Es como si algo pesara sobre mí, como ya da la sensación de que algo pesa, ¿no? De sufrimiento, de ir por la vida así con una carga, ya hasta incluso los hombros se me vienen para adelante. Cuando uno dice, me voy a esforzar por lograr esto que quiero, es como el esfuerzo automáticamente nos para de pie, nos pone en la voluntad propia y con esa energía, ya sea física, de inteligencia, de voluntad, de ganas, del compromiso conmigo por lograr ese objetivo. Fíjense la diferencia del impacto de una palabra u otra en la creación de una realidad. ¿Sí? Entonces yo puedo vivir el tiempo que tiene que ver con a lo mejor concretar un objetivo de una manera o de otra según lo encare desde el sacrificio o desde el esfuerzo. No solo eso, vamos a poner un ejemplo más. Si yo le digo en una relación de pareja que se termina, yo sacrifiqué los mejores años de mi vida por vos, automáticamente estoy en un lugar de pérdida, ¿no? Yo sacrifiqué, yo di todo esto para obtener algo que no tengo y estoy en un lugar de pérdida.
y encima culpo al otro porque lo di por el otro, me vi obligada, me vi forzada en un deber de dar al otro. Y el otro tranquilamente puede decir, no te hubieras sacrificado por mí. Distinto es si yo planteo, durante estos años me esforcé para que esta relación funcionara, me esforcé para que salgamos adelante. Me estoy poniendo en primera persona, donde la responsabilidad me pertenece, del lugar que decidí ocupar. Entonces muchas veces cuando estamos en conflictivas o cuando estamos tratando de resolver algunas cosas o tomando decisiones o impulsos de cambio, utilizar una palabra o utilizar otra influye automáticamente en nuestro estado de ánimo. Y como siempre les digo, todo esto que pasa por dentro es lo que permite de alguna manera crearnos una realidad. No es lo mismo crearme una realidad a partir del sacrificio, ¿no? Sacrificio, pérdida, muerte de algo importante para mí, en beneficio de algo que a lo mejor no va a ser después, ¿no? Lo que se espera, y eso nos va a causar angustia y sufrimiento por todo lo que se perdió, a utilizar la palabra esfuerzo, donde yo voy a poner toda mi inteligencia, mi voluntad, mi fuerza física, mis recursos, mis herramientas para la consecución de un objetivo o para obtener una mirada sobre mi historia distinta. Fíjense y ubíquense. Entonces, a la hora de hablar, por eso es importante el lenguaje, y tan difícil porque nos pasa a todos, continuamente estamos tropezando con el lenguaje y nos decimos cosas y esas cosas que nos decimos impactan en nosotros internamente y emocionalmente. Hay que cuidar mucho lo que nos decimos primero a nosotros para después también cuidar lo que decimos para el otro, ¿no? Entonces, en este ejemplo tan simple de dos palabras que parecieran tan inofensivas, podemos ver la importancia, ¿no? De esto que la palabra es una llave y que esta llave, cuando usamos la combinación adecuada, abre una puerta. ¿Qué puerta? La de crear la realidad que realmente es la que queremos crear. Bueno, espero que les sirva. Piensen muchos ejemplos, si quieren me los comentan, pero es muy interesante ponerse a pensar a veces las cosas que decimos, las que nos decimos y cómo vemos la realidad nuestra. Les dejo un beso grande.